Jesús le dijo: de cierto os digo, si no comeréis la carne del Hijo del Hombre y beberéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. ¿Qué es la carne de Jesucristo? ¿Por qué para nosotros, cristianos, es tan importante tener una revelación, un conocimiento sobre lo que es la Santa Cena? ¿Qué es lo necesario de saber sobre la carne de Jesucristo, sobre la sangre de Jesucristo? Aquí en Juan capítulo 6, versículo 53, adelante hemos leído que Jesucristo dijo: si no coméis la carne del Hijo del Hombre y beberéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Por qué dice el Señor Jesús que tenemos que comer su carne y beber su sangre? ¿Qué significa eso? Para nosotros, cristianos, o vamos a decirlo así, seas católico, evangélico, presbiteriano, o seas ortodoxo, adventista o de cualquier otra denominación, hay cosas que todos los cristianos, verdaderos cristianos, tienen en común. El fundamento de todo lo podemos leer en 1 Carta de Corintios 3:11, que es: el fundamento es Jesucristo. Todos los cristianos, verdaderos cristianos, creen que Jesucristo es el Hijo de Dios. Él no solo es un Hijo de Dios, no, Él es el primogénito de todo. Jesucristo es llamado el primogénito de todo, el unigénito de Dios y el primogénito entre nosotros, Jesucristo. Todo verdadero cristiano cree que Jesucristo es Dios y es hombre a la misma vez. Jesucristo, el preexistente Dios, el Verbo, que se hizo carne. La encarnación que podemos leer en Juan capítulo 1, versículo 14. El Verbo se hizo carne. Todo cristiano, verdadero cristiano, cree en Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Sabemos que el Padre envió a su Hijo Jesucristo. Jesucristo vino a la tierra para salvarnos, para dar su vida por nosotros, para convertirse en el verdadero Cordero de Dios. Los judíos tenían un pacto con Dios a través de la sangre de los corderos de animales. Pero Jesucristo es el Cordero de Dios, que quita, elimina, anula todo pecado de todo ser humano, todo el que cree en Él. Y Jesucristo murió por nuestros pecados, pero al tercer día resucitó. Jesucristo resucitó entre los muertos. Pocos días después, el Espíritu Santo, la persona, y eso es muy importante, saber que el Espíritu Santo es una persona, fue derramado a la tierra, prometido por Dios el Padre y por Jesucristo el Hijo de Dios,
Y el Espíritu Santo está ahora aquí. Todos nosotros cristianos, y como dije, verdaderos cristianos, saben que solo la salvación existe en Jesucristo. Que ningún apóstol, profeta, que ninguna virgen, ningún santo, nadie te puede salvar, nadie. Solo una persona se convirtió en el camino. Solo una persona es la puerta. Solo una persona es la luz. Solo una persona es el buen pastor que busca a las ovejas perdidas. Solo una persona es la vida. Solo en una persona se encuentra la verdad. Solo una persona es el pan del cielo. Todo eso se concentra en la persona de Jesucristo. Jesucristo es la persona más importante del micro y del macrocosmos. Jesucristo es Dios y hombre a la misma vez. Es un misterio. Cuando Él vino a la tierra era Dios de identidad, pero hombre de naturaleza, porque si no, no nos podía haber salvado. Otra cosa que tenemos todos los cristianos común es que creemos en la vida, en la autoridad, en el poder de la palabra de Dios. Nosotros creemos que esos 66 libros, y no solo lo creemos, lo vivimos, lo experimentamos, que la Biblia en verdad es un libro vivo. Honestamente, tú no lees la Biblia. La Biblia te está leyendo a ti y te da las respuestas justas para el momento en cual vives en este momento. Otra cosa que creemos todos los cristianos es que vendrá el momento cuando Jesucristo regresa. En algún momento sonará una trompeta del cielo y todo el universo, todo el micro, macrocosmos, todas las galaxias vendrán o verán como Jesucristo regresa para sentarse en el trono blanco y para juzgar los vivos y los muertos. Todos los cristianos creen en la resurrección de los muertos y también la necesidad de ser bautizado, no de bebé, porque no es tu propia decisión, sino que tú mismo haces la decisión de dejarte bautizar. Pero otra cosa que tenemos todo en común, todos los cristianos, es que adoramos a Dios. Le cantamos, como el rey David, como en los salmos le cantamos, le adoramos, le exaltamos. Pero hay otra cosa que todos los cristianos lo tenemos. Probablemente lo celebramos de diferentes formas, pero todos los cristianos, seas católico, evangélico, ortodoxo, adventista, bautista o pentecostal, carismático, no importa de qué denominación vienes, todos celebramos de una u otra forma lo que le llamamos la Santa Cena. Esa Santa Cena tan importante que el apóstol Pablo en primera carta de Corintios 11, versículo 23 dice que él recibió de Jesucristo esta orden de enseñárselo a todos. El apóstol Pablo, si él quería aprender algo de la Santa Cena, le podía haber preguntado a Pedro, que estaba presente, a Juan, que estuvo presente, o a otro de los apóstoles. No, el apóstol Pablo recibió la revelación de la Santa Cena directamente del Señor Jesucristo. O vamos a decirlo así, Jesucristo vio la necesidad
de revelarse al apóstol Pablo de una forma para enseñarle la importancia de la Santa Cena. Hay algunas veces cuando hablas con otros hermanos, te dicen que es algo simbólico, pero la Santa Cena no es solo algo simbólico. La Santa Cena es tan importante que el apóstol Pablo, en primera carta de Corintios capítulo 11, a partir del versículo 23, dice que tengamos cuidado cómo celebramos la Santa Cena, con qué actitud. Ahora después vamos a ir a eso. Él dice que tenemos que discernir el cuerpo, que es el pan, que es la carne. Esa palabra discernir en griego significa conocer el valor verdadero del cuerpo. Una persona que no quiere ser parte de una iglesia, que no quiere incorporarse a una iglesia, que no sabe valorar, discernir el cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia, normalmente no tiene derecho de celebrar la Santa Cena. No es el pecado individual el que te aleja de la bendición de la Santa Cena. No. Porque todos nosotros, todos los días, caemos. Como dice la Biblia, el justo cae 7 veces al día. Pero gracias a Dios que se levanta 8 veces. La única razón que el apóstol Pablo dice en primera carta de Corintios capítulo 11 de tener cuidado de celebrar la Santa Cena es para todos aquellos que no saben valorar la importancia del cuerpo de la iglesia de Jesucristo. Es tan importante ser miembro de una iglesia. Es importantísimo. Es tan importante para tu crecimiento espiritual, o déjame decirlo de otra cosa, es imposible crecer sin una iglesia. Claro, si tú estás en un sitio, en un lugar, Norte Corea, Saudi Arabia, o en otro lugar que te hacen la vida imposible para estar incorporado en una iglesia, eso es otra cosa, de eso no estamos hablando. Pero si tienes la posibilidad de estar incorporado en una iglesia, es importante que encuentres tu iglesia, una iglesia sana, viva. Es de suma importancia, absoluto. Y la Santa Cena la encontramos en Mateo capítulo 26, a partir del versículo 26, Marcos 14, 22, Lucas 22, versículo 14, y en primera carta de Corintios 11, versículo 23. Interesantemente, el apóstol Juan en el Evangelio de Juan, a partir del capítulo 13, habla de la Santa Cena indirectamente, pero no describe o no vio la necesidad de repetir las palabras del Señor. Probablemente Juan, cuando en el año 90-95 detrás de Cristo escribió el Evangelio del Señor Jesús según Juan, él, conociendo las palabras del apóstol Pablo, Mateo, Marcos y Lucas, no vio ninguna necesidad de repetirlo. Pero una cosa sí hizo. Como él vio que ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas mencionó una cosa importante, él lo mencionó. ¿Qué fue? Que Jesucristo, durante la cena, y eso es lo que pasa, durante la cena, se levantó y lavó los pies de los discípulos. Él lavó los pies. Hay algunos que dicen, no, si tú eres cristiano, a ti te han lavado el coco, la cabeza. La próxima vez le dices, la verdad sí, me han lavado, pero no la cabeza, sino los pies y el corazón. Jesucristo no te lava la cabeza como en una secta.
No, 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 no. Jesucristo no le lavó la cabeza a los discípulos, Él le lavó los pies. Esa es la diferencia entre una secta y el verdadero cristianismo. Bajo la gracia de Jesucristo, tus pies son lavados. Tu corazón es purificado. En una secta te manipulan y te lavan la cabeza. La Santa Cena es tan importante, que tiene diferentes aspectos. Uno de ellos es el poder de la sangre del nuevo pacto. La razón por que Jesucristo, en aquella noche, Él como judío estaba celebrando el Pesach, la Pascua. La memoria de Éxodo capítulo 12, donde el pueblo de Israel salió a los 430 años de Egipto. Eso estaban celebrando. Pero es interesante que en la Pascua de Jesucristo no se menciona al cordero, al animal, porque en aquella noche el apóstol Pedro, Juan y todos los que estaban presentes tenían 2 corderos delante suya. Uno era el cordero, el Pesach, el cordero, el animal, que en aquel momento, como tradición y como ley, bajo la ley de Moisés se celebraba. Pero el verdadero cordero, el cordero de Dios le estaba hablando, le estaba ministrando. Y Jesucristo dijo semanas anterior, luego lo podemos leer, que fue en Capernaum, un lugar precioso que cada año que voy a Israel lo visito. Cuando tengas la posibilidad, ven conmigo a Israel. Cuando tengas la posibilidad, ven conmigo. Visitamos Galilea, Idumea, Judea, Jerusalén, todos esos lugares preciosos. Cana, Nazaret, Armagedón, Megiddo, Jerusalén, muchos sitios, el Mar Muerto, Masada, el desierto, todo, muchísimos sitios, Jericó, pero también visitamos Capernaum, aquel lugar donde Jesucristo, Él vivía por un tiempo allí. Él cambió de Nazaret, Él cambió a Capernaum. Y allí en aquella sinagoga de Capernaum, Él dijo unas palabras que son impresionantes. Él dijo que era necesario comer su carne y comer y beber su sangre. Hay tantas cosas profundas que decir sobre la Santa Cena, sobre el pacto contigo, con tus hijos. La Santa Cena es el pacto bajo la gracia, la sangre de Jesucristo. Hay tantas cosas importantes de mencionar sobre la sangre de Jesucristo. Pero hoy, en este estudio bíblico, en esta prédica, que me encantaría enviarte por WhatsApp, si tú deseas recibirlo. Si estás fuera de España, me puedes escribir un mensaje al 0034 629 614174. Todos los que están en España me están oyendo en diferentes lugares, dicen: pastor, me encantaría aprender más sobre la Santa Cena. Hoy vamos a aprender sobre la carne de Jesucristo. ¿Por qué la carne de Jesucristo es tan importante? Si tú deseas recibir este estudio bíblico, envíame ahora un WhatsApp. Coge tu teléfono, coge un papel, un bolígrafo y escribe este número: 6 29 6 14 1
74. Todos los que desean recibir esta enseñanza, enviemos un mensaje al 629-614-174. Al final repito otra vez el número. ¿Por qué es tan importante la carne de Jesucristo? ¿Cuál es el misterio de la carne de Jesucristo? Tienes que saber que Jesucristo, en Juan capítulo 17, versículo 2, dice una cosa impresionante. Y Jesucristo, orando, hablando con el Padre, dice: como tú me has dado potestad sobre toda carne. Jesucristo tiene toda la autoridad. Esa palabra potestad en griego, exousia, significa autoridad. Jesucristo tiene toda autoridad sobre toda carne. Tú y yo tenemos carne y tú y yo tenemos carnalidad. Pero Jesucristo tiene el poder sobre esa carnalidad. Que si de alguna forma eres agobiado por tu propia carne, quiero decirte que Jesucristo, Él te puede ayudar. Esa carne podrida, ese carácter podrido, Jesucristo tiene toda autoridad sobre la carne. Es interesante que el apóstol Pablo dice que el hombre viejo, la naturaleza antigua, tiene que ser crucificada, pero, o mejor dicho, tiene que ser enterrada, pero la carne tiene que ser crucificada. Es interesante que la carne tiene que ser crucificada. Vamos a leer ahora un pasaje, querido oyente, en Juan capítulo 6, 33, y luego vamos a leer otro pasaje que nos deja aprender algo sobre la carne de Jesucristo. Y mira lo que dice. Jesucristo, hablando allí en el Evangelio de Juan capítulo 6, Él hablando sobre el pan del cielo, como Él dijo: yo soy el pan de vida. Ellos dijeron: Señor, o déjame leerlo mejor, así lo podemos aprender todo. Dice aquí en Juan capítulo 6, dice: de cierto digo, que no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel, hablando de Jesucristo, que descendió del cielo y da la vida al mundo. Ellos dijeron: Señor, danos ese pan. Jesucristo dijo: yo soy pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Luego Él sigue hablando con ellos y dice: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo. Es el pan del cielo. Todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento es una sombra, es un ejemplo de lo que se iba a cumplir. En el libro Números, capítulo 11, podemos leer que cada mañana del cielo venía algo que los judíos le llamaron maná. La palabra maná en hebreo en verdad es una pregunta. ¿Qué significa? ¿Qué es eso? Y Jesucristo dijo: mira, ese no es el verdadero pan soy yo. En otro lugar dice: la verdadera vid, yo soy la vid. La verdadera vid es Jesucristo. Ellos dijeron: Señor, danos ese pan. Señor, danos ese pan, queremos ese pan. Jesucristo le dijo: yo soy el pan. Y ahora, oye lo que dice a partir del versículo 48. Dice: yo soy el pan de vida. El que cree en mí tiene vida eterna. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que
el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que desciendo del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y ahora oye esto. Y el pan que yo daré es mi carne. El pan que yo doy es mi carne. Ahora estamos comprendiendo un poco algo de la Santa Cena, lo cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos, imagínate que no comían carne de cerdo, que ellos no sabían lo bueno que puede ser un jamón Joselito 5J, imagínate, no sabían, dijeron y se enfadaron, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Jesús le dijo, de cierto digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y beberéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan del cielo, no como vuestros padres que comieron en maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Y ahora dice, versículo 59, estas cosas dijo en la sinagoga de Capernaum, enseñando allí en Capernaum. Y ahora oíd, querido oyente, una cosa muy importante para todo cristiano. Si tú eres cristiano, por favor, oye atentamente estos versículos, porque es impresionante. Oye lo que dice. Dice, al huir muchos de sus discípulos, al oír estas palabras, muchos de sus discípulos, atención, muchos de sus discípulos dijeron, dura palabra es esta, ¿quién la puede oír? Esa palabra dura, en griego se llama skleros. De ahí viene la palabra múltiple esclerosis. Pero skleros significa duro o difícil de digerir. Otra vez, difícil de digerir, difícil de comprender es esta palabra. ¿Quién la puede oír? ¿Quién soporta lo que tú estás diciendo? Y ahora oye lo que dice la Biblia. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban, sus discípulos. Querido oyente, las próximas semanas voy a dar una enseñanza sobre la importancia de convertirse en un hijo de Dios. Y déjame deciros por qué. Porque la palabra discípulo, que es muy importante, es una orden de Jesucristo, hacer discípulos, se encuentra en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y en la carta de los Hechos. Y a partir de la carta de los Hechos ya no aparece la palabra discípulo. La palabra que predomina es por revelación del apóstol Pablo, que se llama hijos. ¿Y sabes lo que me da cuenta? Según la palabra en griego, hay 3 palabras para discípulo en griego, que es el discípulo que está interesado en la enseñanza, pero no en el maestro. Segundo, el discípulo que se acerca al maestro solo para aprender y luego se va. Y tercero, el discípulo que deja todo para seguirle al Señor. Esos son los que se convierten en hijos. ¿Sabes lo que me da cuenta? Que no todo aquel que se llama discípulo es un verdadero hijo. Pero eso lo vamos a tomar en otro momento, porque os voy a decir una cosa. Oye lo que dice versículo 61, Juan 6:61. Los discípulos murmuraban. Y Jesucristo dijo, ¿esto os ofende? Pues, ¿qué?
viréis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu, son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. La segunda parte habla de Judas. La otra parte habla de aquellos que por un tiempo creyeron. Y dice, versículo 65, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado por el Padre. Y ahora oíd, queridos, lo que dice Juan 6, versículo 66. Honestamente, este número me cae mal, el 666. Yo no soy una persona que se fija mucho en los números. Algunos dicen, no, es que el 11 multiplicado por 3 dividido por 4, esto luego se llama esto. Oye, tronco, la fe no es álgebra, no es matemática difícil. La fe es confiar en Jesucristo. Pero algunos se manejan con números, yo les felicito, pero la fe es simple y poderosa. Pero este versículo, Juan 6, versículo 66, es interesante que el número 666 aparece, hablando de la bestia, en Apocalipsis, pero también en la vida de Salomón. A Salomón le traían 666 talentos de oro cada año. Pero en este versículo 666, o mejor dicho, Juan 6, 66, dice, atención, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. No todo discípulo llega al lugar en el Espíritu donde el Señor lo ha llamado. Muchos se fueron. ¿Cuántos se quedaron? Atención, 12. Probablemente eran miles de personas que estaban rodeando a Jesucristo y se fueron. Y 12 quedaron. Y se dio Jesucristo la vuelta y dijo, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesucristo se dio la vuelta, solo le quedaban 12. Pero Jesucristo hubiera empezado con otros 12. Si estos 12 se hubieran ido, se acabó el rollo. No hubiéramos tenido la primera, segunda, tercera carta de Juan, primera carta de Pedro. Muchas cosas no hubiéramos tenido. Pero otros hombres hubieran cumplido. Cuando tú no cumples lo que tienes que cumplir, quiero decirte que el Señor coja otro. Acuérdate de mis palabras. Los dones y el llamado son irrevocables. Pero si tú no vives en el temor, bajo la gracia de Jesucristo, porque vivir bajo la gracia significa vivir en santidad. Es imposible decir que tú vives bajo la gracia y vivir en porquerías y en cosas sucias. Es imposible. En Hebreos capítulo 12, versículo 28, hay un versículo impresionante que muchas Biblias lo traducen perfectamente, como la Reina Valera 2000 y otros, que dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, dice en griego, retengamos la gracia, tengamos gracia. Y mediante ella, sirvamos agradecidos a Dios. ¿Cómo? Con temblor, con temor y con reverencia. Eso es vivir bajo la gracia. Es vivir en santidad. ¿Qué es la carne de Jesucristo? Vamos a ir ahora a la carne. ¿Qué significa la carne?
Y quiero que estés atento, porque casi se va a poner la cosa un poco caliente ahora aquí también. ¿Qué significa la carne de Jesucristo? La carne de Jesucristo implica primordialmente primero su naturaleza humana, que fue la única que Satanás, los demonios, el pecado, el mundo, jamás pudieron contaminar con algo sucio. La carne de Jesucristo es la única carne, el único cuerpo, la única sangre que nunca estuvo sometida a los demonios, a Satanás, al pecado o a cualquier otra cosa oscura. Jesucristo, oíme, ladies and gentlemen, por favor, oíme todos. No existe otra persona como Jesucristo. No hubo otro santo. ¿Podemos llamarle santo? Sí. El Evangelio según San Mateo, el Evangelio según San Marcos. De acuerdo, de acuerdo. Pero santo, verdadero santo, solo hubo uno. Solo un hombre. Solo un hombre. Solo un hombre. No fue Buda, no fue Zaratustra, no fue Mahatma Gandhi, no fue el Dalai Lama. No, estás equivocado. Un hombre. Solo hubo un hombre. Nacido en Betlehem, en Belén. Y murió a las puertas de Jerusalén y resucitó. Solo hubo un hombre. Jamás, antes y después, hubo otro como Jesucristo. Jesucristo, Él es Dios, Él es hombre, era el único santo, tanto que los demonios cuando se acercaban a Él decían, sabemos quién eres, el santo de Dios. La gente le llamaba el ungido de Dios, pero los demonios le llamaban el santo de Dios. Jesucristo es el único santo que, como dice en Juan capítulo 17, Padre, yo me santifico para ellos, para que ellos sean santificados por la verdad. Toda persona que cree en Jesucristo, que se acerca a Jesucristo, que lo recibe en su corazón, recibe la gracia, el perdón, la purificación, la santidad, la vida eterna. La carne de Jesucristo implica su vida, su encarnación, su obra, sus palabras, su victoria sobre el pecado y su victoria sobre la muerte. Todo eso está en la carne. Pero ¿qué significa eso, lo que dice el apóstol Pablo en primera carta de Corintios, capítulo 11, versículo 29? Cuando dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Hay personas que no se cortan un pelo. Vamos a ver. Ahora tengo que equilibrarlo un poquito para comprenderlo un poquito. A ver. Todos nosotros pecamos. Todos. Si decimos que no pecamos, dice el apóstol Juan en primera carta de Juan capítulo 1, somos mentirosos y decimos que Dios es un mentiroso. Si quieres vivir bajo la gracia, tienes que reconocer que necesitas su gracia, que te ayuda a transformar tu vida, como dice Romanos 12, versículo 2, a recibir una metamorfosis, una transformación, una transubstanciación, mejor dicho. Uno recibe el perdón de los pecados al principio de su vida con Jesucristo, pero luego tiene un estilo de santificación. La santidad es un regalo, la santificación es un estilo de vida. Y todos nosotros
cuando tomamos la Santa Cena. Hay iglesias que toman la Santa Cena una vez al año, otros todas las semanas, otros todos los días, otros una vez al mes. Nosotros en la iglesia, Pasión por Cristo, lo hacemos por razón organizatórica, porque somos tantos, lo hacemos una vez al mes. Tenemos que hacer algunas veces, algunos fines de semana, o mejor dicho, por fin de semana, muchas veces hasta 3.000 porciones de Santa Cena tenemos que preparar. Por eso dura mucho tiempo la Santa Cena en la Iglesia Pasión por Cristo, believe me. Vale. Tú puedes celebrarla cada semana, cada día, cada mes o una vez al año, como tú quieras. Yo te recomiendo que la hagas mínimo una vez al mes y si puedes más todavía. Pero ahora viene una cosa. ¿Qué significa comer y beber y tomar la Santa Cena indignamente? Atención. Para comprender una cosa, tú y yo de principio no somos dignos. Punto, se acabó el rollo. Para comprenderlo, tú y yo no somos dignos. Pero es la gracia de Jesucristo, el amor de Dios el Padre, la ayuda del Espíritu Santo, que nos deja comprender que cuando estamos bajo la gracia, nosotros estamos bajo la gracia. Estás cubierto con el perdón continuo, la sangre del pacto. Sí, pecamos todos los días, es verdad, pero Dios el Padre ve la capa de la protección de la sangre de Jesucristo sobre nosotros. Es la sangre de Jesucristo que nos cubre continuamente, es su justicia que nos cubre continuamente, es la presencia del Espíritu Santo que nos rodea completamente, continuamente. Y tú y yo, por propio mérito, nunca somos dignos para tomar la Santa Cena. La Santa Cena la tienes que tomar, no porque dices, hoy he pecado menos y ahora puedo tomarla. No, eso nunca puede suceder, porque si no ya estás otra vez bajo la ley, eres un legalista. No. La Santa Cena es para, entre comillas, todos aquellos pecadores que comprenden que necesitan la vida que está en la carne, en el cuerpo, en la Santa Cena de Jesucristo. El no discernir bien o indignamente tomar la Santa Cena es primero, es no saber o no valorar el cuerpo de Jesucristo. Como dice Primera Carta de Corintios 11:29, el no discernir el cuerpo. Y ahora déjame explicarte, mira. Si tú odias la iglesia como algunos cristianos, no es que la iglesia me ha hecho daño, no, la iglesia no te hace daño. Han sido algunos tontos que te han hecho daño, eso sí, eso te lo firmo, dime dónde te lo firmo. Pero la iglesia no te hace daño. La iglesia de Jesucristo es lo más precioso que te puedes imaginar. La iglesia de Jesucristo es el cuerpo de Jesucristo. Es la presencia de Jesucristo. Es la comunión de los santificados por la gracia. Si no tomas la Santa Cena y tienes que tomarla, te falta esa vida, esa memoria de ese pacto contigo, con tu familia, con toda tu vida. Pero peor todavía es la gente que no quiere aportar nada a la iglesia, que vienen solo. Hay personas, muy pocas personas, no tanto, que van de un sitio a otro, nunca se incorporan. ¿Sabes lo que me he dado cuenta? Que hay personas que ya están tan deformadas por el pecado y la rebeldía, que ya no son
yo creo que en español se llama incorporables. Son incorporables. Ya no pueden ser miembros jamás de una iglesia. ¿Por qué? Porque hay tanta rebeldía, mal carácter. Pero pastor, las personas pueden cambiar, claro. Pero algunos no quieren cambiar. Algunos no quieren cambiar. Y el que no aprecia la iglesia, el que no aprecia el cuerpo, no tiene derecho a tomar la Santa Cena. No. El otro día, celebrando la Santa Cena, había un hombre joven simpático, absolutamente simpático, completamente nuevo en la iglesia. Y celebramos la Santa Cena y me di cuenta que él no tomó la Santa Cena. Y le dije, ¿por qué no tomas la Santa Cena? Y él me dijo, porque yo he pecado mucho. Ah, dije, pues ya somos dos. ¿Ya somos dos? Y me dijo, pero yo soy un pecador. No, somos dos pecadores. Y me dijo, pero yo todavía hay muchas cosas que arreglar en mi vida. Digo, ya somos otra vez dos. Y le dije, mira, no es tu propia santidad que decide si tú puedes tomar la Santa Cena o no. Es tu necesidad de Jesucristo la que decide. Y le dije, ¿necesitas a Jesucristo como Salvador, Señor, que Él te perdone, que Él te dé vida? Y me dijo, sí, pastor. Digo, pues ya está. Y con ojos llenos de lágrima y agradecimiento, tomó junto conmigo la Santa Cena. La Santa Cena, queridos, que siempre estáis juzgando a algunos que me están oyendo, siempre estáis juzgando a todos. No juzgues para que tú no seas juzgado, porque tú tienes el mismo pecado. Sí, yes. Si vives en un cuerpo, yo te prometo que tú vas a pecar, te lo prometo. Con tu lengua, con tus pensamientos, con tus comentarios, con tu odio, con tu envidia, todos han pecado. La Santa Cena nos ayuda, nos purifica, nos da vida. La Santa Cena nos recuerda que estamos comiendo el Cordero que tomó nuestros pecados. La Santa Cena es el Pesach del pueblo de Dios. El Padre eligió a Israel y le dio el Pesach. Jesucristo nos eligió a nosotros y nos dio la Santa Cena. Y lo que para los judíos era el Pesach y el Shabbat, para nosotros es la Santa Cena. La Santa Cena es la señal que vives con Jesucristo, que le necesitas, que tú le necesitas, que tu familia le necesita.